Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido. Continuamos con este curso que nosotros estamos descubriendo que tiene dos partes importantes: la parte virtual y por supuesto la parte práctica. Son dos momentos complementarios. Quiero presentarte en esta oportunidad la parte del análisis semiótico. Por supuesto, siempre aplicado a la liturgia de la palabra del próximo domingo, que va a girar en torno al capítulo 15 de San Lucas. Vamos a fijarnos, arriba aparece un poco el esquema. Cuando nosotros decimos análisis literario, nos referimos a tres tipos de análisis: al análisis narrativo, retórico y semiótico. Hoy quisiera fijarme en esta parte de lo semiótico para que no solamente suene como un término técnico. Es necesario que todos nosotros sepamos cuáles al menos son los fundamentos de un análisis bastante actual, muy reciente, que diríamos que es de los más fuertes y que se imponen en la investigación bíblica. Ahí aparece en la parte roja, hablamos de una exégesis canónica y por supuesto de la analogía de la fe. Esta parte, así como vemos el esquema de arriba, estamos ante un acercamiento sincrónico. Así se dice el texto tal como nosotros lo recibimos en la actualidad. Comenzamos esta explicación. La pastoral bíblica nos dice un tercer elemento. Dice que hemos de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Así como el autor es el Espíritu Santo, nosotros necesitamos, como con ese espíritu, saber interpretar y darnos cuenta que nuestra interpretación tiene que ir íntimamente vinculada a lo que piensa la Iglesia en su magisterio y por supuesto a la tradición de 20 siglos. Veamos un primer elemento. Dice, el desafío es saber interpretar y aplicar a la vida los contenidos bíblicos. Ya cuando nosotros sabemos interpretar el objetivo y nosotros sabemos usar ciertos métodos de análisis, ya eso a nosotros nos da más fundamento a lo que decimos. Los pasos para que de la vida pasemos del texto a la vida son los siguientes. ¿Qué dice la Escritura? Es un primer elemento. En la lección divina veíamos que es precisamente la lectura, el primero de 4 pasos. Después, cuando pasamos de la Biblia a la vida, nosotros encontramos 2 elementos: la meditación y la oración, que decíamos en el momento anterior. La meditación responde a qué me dice el texto y la oración es el diálogo, pero después de haber hecho una lectura objetiva. Por otra parte, si nosotros no somos comunidades discípulas que saben acercarnos con método, con una orientación más objetiva, no tendremos comunidades intérpretes según el Espíritu Santo. Esto para nosotros es valioso porque no se trata solo de debatir con el no católico. Es más aquello, quizás lo que necesitamos nosotros primero es saber fundamentar aquellas cosas que nosotros ya conocemos de la Iglesia, pero que quizás cómo acercarnos y desentrañar el dato bíblico, eso es lo que muchas veces necesitamos aprender. Este esquema es la parte hermenéutica. Aquí te coloco en una visión de conjunto todos los elementos de una exégesis teológica, de algo serio, es decir, una investigación científica de la Sagrada Escritura. En esta parte acá, decimos, en esta parte de acá quiero presentarte, eso es lo que nosotros conocemos como la diacronía, o lo histórico crítico. ¿Qué elementos incluye? La crítica textual, la crítica literaria, la crítica de las formas y el análisis de la redacción. Esta parte es la diacronía. Muchas veces nosotros podemos encontrar artículos, escritos, aportes solamente diacrónicos.
Esa es una parte. Si nosotros la dejamos ahí, probablemente nos quedemos en mucho tecnicismo. Nosotros, en un análisis más católico, esa es una parte que en su momento hay que saberla incorporar, pero no es lo único que hay que hacer. Aquí tenemos nosotros una sincronía. Nosotros en esta pastoral bíblica estamos partiendo de lo sincrónico, es decir, del texto tal y como nosotros lo hemos recibido. ¿Qué elementos entran acá? Abajo aparece el análisis literario. Cuando decimos lo literario o lo semiótico, ¿qué queremos decir? El análisis literario incluye tres análisis internos: lo narrativo, lo retórico y lo semiótico. Hoy nos vamos a fijar en este tercer elemento. Pero además de este acercamiento técnico, nosotros contamos con ciertos acercamientos históricos, acercamientos psicológicos, sociológicos y otros acercamientos que enriquecen esta parte de saber extraer del dato revelado del texto los diferentes elementos de análisis. Y esto, por supuesto, nosotros lo vamos a cotejar con la tradición y el magisterio. Por eso nosotros hablamos de una exégesis canónica, es decir, donde entra en juego toda la unidad de la Sagrada Escritura y, por supuesto, la analogía de la fe. Lo que nosotros creemos no se contradice, todo se ilumina recíprocamente, está íntimamente vinculado porque todo gira en torno a un único misterio, que es el misterio de Jesucristo mismo. Bien, esta visión de conjunto nos va a ayudar para ubicarnos qué es lo que nosotros vamos haciendo, en qué parte estamos de este tipo de exégesis bíblica. ¿Cuáles son los principios del análisis semiótico? Son principios. Otra cosa es que nosotros fuéramos ya grandes biblistas. Eso requiere obviamente un lenguaje mucho más técnico. Nos vamos a fijar en algunos elementos. La estructura del sentido. Hemos visto, por ejemplo, el tejido de relaciones. Nosotros hemos subrayado ciertas relaciones importantes. Ahí encontramos diferentes tipos de relación. Después ahí nosotros, a partir de esa lectura, encontramos el sentido del texto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea central? Atendemos también a la gramática del texto para descubrir diferentes niveles. Vamos a ver qué es principal, qué es subordinado en la redacción de la pericopa o del pasaje que leemos. Otros elementos son el nivel narrativo. El nivel narrativo nos hemos fijado en las fases, los papeles de los actantes, de los grandes personajes. Después el nivel discursivo. Vemos actores, tiempos, lugares, itinerarios de cada figura. Eso que te estoy mencionando ya lo vamos a hacer en un cuadro para que veamos un poquito de conjunto de qué se trata. Y el nivel lógico-semántico, que son las relaciones lógicas de los itinerarios narrativos y las figuras que aparecen en ese pasaje. Cuando uno mira esta parte, aquí estamos ante diferentes elementos de análisis semiótico. Decimos así sintéticamente, vemos la estructura, la gramática, lo narrativo, lo discursivo y el nivel lógico semántico. Decíamos que la semántica es el significado. Cuando nosotros entramos a esto y hablamos de semiótica, a esto nos referimos, a este conjunto de elementos de análisis. Aquí nosotros ya te presento como el hilo de relaciones de la liturgia de la palabra del próximo domingo, 24º domingo del tiempo ordinario. Nosotros vamos a descubrir en esto, por ejemplo, en el Evangelio, vamos a descubrir bastantes elementos muy importantes. Solamente señalo quizás el centro. ¿Dónde está la clave de la misericordia? Está precisamente en esta parte que te señalo acá. ¿Qué se refiere a la misericordia? Para que nosotros descubramos que es la misericordia hay que entrar al texto original griego. Ahí vamos a encontrar por qué hablamos de misericordia. Eso solo lo menciono para que vayamos poco a poco profundizando.
Y cuando nosotros hacemos ya los elementos del análisis semiótico, aquí encontramos un cuadro. Decíamos el nivel narrativo, el nivel discursivo y el nivel lógico-semántico. Algunas cosas que emergen aquí, por ejemplo, son las relaciones, la crítica de los fariseos, las dos parábolas sobre la oveja y la moneda, la parábola central que quizás es la más hermosa realmente y magistral, como es la del hijo pródigo. Después encontramos los papeles de los actantes. Vemos a un Dios, a Jesús que es rico en misericordia. Vemos la actitud de los publicanos respecto a los pecadores. Y los fariseos y escribas que ven con desprecio y desdén que Jesús se acerque a los publicanos y pecadores porque ellos se sentían como contrarios a ese tipo de personas. Cuando nosotros vemos esta parte ya estamos viendo elementos de la narración que se complementan con los actores. Jesús, los publicanos, los fariseos son actores. Y después vemos tiempos. Hay un primer momento anterior que es cuando Jesús ha estado compartiendo las comidas. Decíamos que vemos actores, tiempos, cuando el Señor estaba comiendo con los fariseos y después el Señor camina y empieza como a explicar a los fariseos, publicanos y pecadores este misterio tan bonito de la misericordia divina. Vemos lugares que estamos en el entorno de Jerusalén y por supuesto vamos a darnos cuenta cómo el Señor invita a la alegría, aunque los fariseos y escribas protesten. En el sentido lógico y semántico, nosotros vamos a encontrar cómo cada parábola usa cierto paralelismo en las figuras y una conclusión. La repetición también indica la intención de Jesús de hacernos captar la grandeza de la conversión de un pecador, como Dios se alegra y nos invita a que nosotros también nos alegremos por ello. Vemos las figuras del pastor, de la mujer y de un padre de familia con 2 hijos. Esto ya es interesante que nosotros lo retomemos para nuestro análisis en su momento. Aquí coloco abajo, te coloco las lecturas que hacemos de las relaciones lógicas. Eso es bien interesante cuando nosotros vemos lo que está aquí. Vemos unas lecturas que son como claves para darnos cuenta del sentido que estamos viviendo. Por ejemplo, acá hacemos una lectura abajo que nos permite, desde esa lectura de las relaciones, redactamos las municiones. Aquí colocamos las municiones de aquí para acá, del mismo modo para acá, y obviamente al tener todas las municiones, eso nos permite también hacer una munición introductoria, pero que une las 4 municiones de la liturgia de la palabra. Aquí hacemos la misma lógica con el Evangelio, que es bastante amplio. Emerge un contenido muy rico, muy diversificado, que es el caso que tenemos acá. Encontramos como una riqueza bastante grande, ya lo vamos a ampliar, y nos fijamos un poco en lo central, como el Señor efectivamente en esta parte de acá vamos a encontrar en lo amarillo como la idea central de todo el capítulo. Bien, ante esto, obviamente, si nos fijamos, nosotros estamos haciendo un análisis de este tipo. Estamos en el análisis literario y en el aspecto semiótico con elementos narrativos. Eso es lo que hacemos. Vamos a intentar en esta oportunidad dar un paso más. Nos vamos a fijar en la tradición y el magisterio. Esto para nosotros nos está abriendo el panorama sobre la hermenéutica, sobre la interpretación en clave católica. Veamos entonces. Si nosotros sumamos los elementos del análisis semiótico, los incorporamos a la lectura de las relaciones, te voy a leer lo que emerge. Dice así: este domingo 24 se nos presenta todo el capítulo 15 de San Lucas, donde se nos narran 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo que también se pierde. Estilística y sintácticamente es una unidad literaria bien cohesionada en torno al grandioso tema de la misericordia divina. Eso es lo central. Aunque el texto litúrgico traduce
fíjate el verbo que voy a decir. Esplannice, así dice, esplannice, se conmovió, así traduce el texto litúrgico, el verbo original griego, esplanma, es las entrañas. Tiene una íntima vinculación con el amor materno. Si tú quieres, la misericordia está íntimamente vinculado al amor materno de Dios. Bien, la Neovulgata sí capta el sentido. Más rico cuando traduce por misericordia motus. Se mueve por la misericordia, siente compasión. Añadiendo el correr hacia el Padre, del Padre hacia el Hijo, lo abraza, lo besa cuando lo ve acercarse para pedirle perdón. Entonces, esta frase es muy bonita. Hay cierta variante que si no leemos el texto original, difícilmente lo vamos a comprender. O en otro caso, lo más cercano es el latín. Ella nos indica por qué la Iglesia, cuando habla de misericordia, utiliza el verbo esplannizo. Eso es importante. Y eso se traduce al latín por misericordia. Bien, este encuentro de todos los publicanos y los pecadores que se acercan a escuchar a Jesús, acontece después que Jesús había estado compartiendo alguna comida con los fariseos. Ahora camina y muchos lo siguen, suscitando la crítica de los fariseos y escribas, que no se quieren contaminar con los pecadores, que señalan despectivamente la actitud de Jesús con ellos, como sucede con el desprecio del hermano mayor respecto a su hermano convertido en la tercera parábola que nos relata el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, rico en misericordia, dice San Pablo en su momento, para revelarnos sus entrañas divinas, propone a sus oyentes 3 figuras literarias. Un pastor que posee 100 ovejas y se le pierde una. Al encontrarla se alegra. Una mujer que posee 10 monedas y se le pierde una. Al encontrar esa moneda se alegra. Y finalmente un padre que posee 2 hijos y se le pierde uno. Al recobrarlo se alegra y da un banquete por la conversión del pecador y se identifica con el padre del hijo pródigo. Nosotros vemos que el papá del hijo pródigo es de alguna manera Dios mismo. Y eso, ¿quién nos lo revela? Jesucristo, el único que conoce realmente cómo piensa, qué siente Dios Padre. Estilísticamente, en cada parábola, Jesús usa el paralelismo con las 3 figuras cuyas conclusiones convergen en la alegría por haber encontrado lo que se le había perdido. Las 2 primeras parábolas son breves y concluyen de modo paralelo su redacción. Dice así la primera: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. La segunda: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Ese paralelismo es típicamente hebraico, judío. Es una estilística propiamente judía. Preparando la conclusión de la tercera parábola, que tiene algunas variantes redaccionales que subrayan la importancia del ser humano, explicadas a la figura del hijo, aplicadas al hijo mayor. Dice así: deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. La repetición indica la intención de Jesús al predicar, suscitar la alegría por la conversión del pecador. Bien, finalmente estas parábolas nos revelan la alegría de Dios por el pecador que se convierte, como nos lo enseña Jesús respecto a los publicanos y fariseos que se acercan para escucharlo. Por contraste, los escribas y fariseos, similarmente al hermano mayor del hijo pródigo, se molestan con Jesús por la alegría que experimenta Dios por la conversión del pecador. Esos contrastes ya nos ponen en sintonía con la enseñanza de Dios para nosotros este domingo. Bien, entonces, ahora vamos a entrar. Este análisis ha sido hecho con los elementos que nosotros tenemos. Esto que hemos escrito es escrito por nosotros. No lo hemos bajado de las redes, ni hemos recurrido a cortar y pegar como tantas veces lo hace la gente. Esto es nuestro. Eso podemos decir, en la autoría somos nosotros. Pero vamos a ahondar. Vamos a entrar entonces a la Biblia Clerus.
Y vamos a entrar específicamente en esta parte de acá. Aquí nosotros vamos a encontrar patrística y magisterio. Aquí señalo, por ejemplo, una cita concreta del Papa Benedicto. Eso es magisterio. Bien, entremos entonces para darte cuenta que ahora es el momento de empezar a usar ese instrumento digital. ¿Qué encontramos en la Biblia Clerus? Voy a citar dos momentos de San Ambrosio y San Agustín. Fíjate, subrayo solamente la idea para que después hagamos una síntesis bonita. Dice así San Ambrosio: y el que vuelve a Dios se vuelve a sí mismo. ¿De qué está hablando? De la conversión del hijo menor. Cuando nosotros nos convertimos es porque volvemos y reflexionamos dentro de nuestro interior. Dice después San Agustín, volvió su atención al interior de su conciencia. Es necesario, por tanto, esos dos autores subrayan la interiorización para podernos convertir. Dice después San Ambrosio, no se desdeña de oír el nombre de Padre. ¿Quién? El Padre que va al Hijo del encuentro, el Hijo que le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no se molesta ante esa llamada de su Hijo. Y dice luego, Dios todo lo sabe. Dios sabía la situación, Dios sabe la situación de cada uno de nosotros en su pecado. ¿Qué es lo que espera oír de nosotros? Dice San Ambrosio, nuestra confesión. Porque la confesión vocal hace la salud, es decir, ya esa parte restaura, repara. Eso es importante cuando nosotros queremos reconciliarnos con el Señor. Bien, después nosotros, eso era la tradición. Ahora vamos al magisterio. Yo decía que me impactaba bastante eso cuando dice que el Padre ve al Hijo venir y se conmueve cuando lo ve y sale corriendo. Dice, ¿quién interpreta esos sentimientos de Dios? El Papa Juan Pablo, en la encíclica Diversi Misericordia, que se traduce por rico misericordia. Mira las ideas que subrayo para que nos den luz. Dice, la figura del progenitor no revela a Dios como papá, como padre. Por otra parte, esta parábola pone de manifiesto su actitud interior, nos remite al corazón de Dios. Después, el padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad. ¿Por qué el padre no guarda rencor? Porque no deja de ser padre. Fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Luego dice, se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquella festosidad tan generosa respecto al disipador después de su vuelta. No es un padre mezquino, no es un padre rencoroso. Él se da cuenta que hay otras cosas más grandes que el despilfarro material de la fortuna. Dice después el Papa Juan Pablo, la fidelidad a sí mismo por parte del Padre, eso en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Gesed. Eso es importante, eso significa fidelidad. Cuando uno entra, porque el Padre siente alegría, porque se conmueve, porque eso indica lo materno de Dios, eso indica que Dios siempre es fiel a sí mismo, nunca se traiciona, de manera singularmente impregnada de amor. Eso es hermoso. Esa vertiente es la vertiente materna de Dios. Dios es fiel, nunca va a odiarnos, siempre nos ama a pesar de todo. Luego sale al encuentro conmovido. Aquí nosotros vemos que está obrando ciertamente a impulsos de un profundo afecto, lo cual explica también su generosidad hacia el Hijo. Siente amor, siente un profundo afecto hacia Él y por supuesto no se encoge, sino que se desborda en actos concretos de amor. Por otra parte, las causas de la conmoción hay que hacer, incluso podemos entrar un poco más. Y dice así la encíclica, dice, se ha salvado un bien fundamental, el bien de la humanidad de su Hijo, que había perdido su dignidad de hijo, de persona, de hijo de Dios. Y eso nos pasa a todos cuando pecamos. Esta ha sido de algún modo encontrada de nuevo. El hombre recobra su dignidad cuando se vuelve a revestir de su condición de hijo de Dios. Bien, entonces nosotros vemos que eso se expresa cuando dice, había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Y finalmente, otra idea muy bonita de la encíclica dice así,
La fidelidad del Padre a sí mismo está totalmente centrada en la humanidad del Hijo perdido, en su dignidad. Y por eso dice, expresa la alegre conmoción por su vuelta a casa. Cuando nosotros entramos entonces en el corazón de Dios, como es Dios en su ser más profundo, eso de un modo magistral, el único ser que lo puede decir es Jesucristo. Por eso esta parábola es la más hermosa en torno a la misericordia, entre otras parábolas que vamos a escuchar. Bien, el Papa Juan Pablo II en su momento dice así: podemos encontrar a Dios porque Él ha venido a nuestro encuentro. Fíjate que sale el Padre, no espera que el Hijo llegue, el Padre sale al encuentro nuestro, porque es rico en misericordia. Eso significa vive sin misericordia y quiere salir a nuestro encuentro sin importarle de qué parte venimos o a dónde lleva nuestro camino. Esto es importante. Él sale primero a nuestro encuentro. Eso ya es bonito. Siempre Dios, dirá San Juan, es el que nos amó primero. Y aquí el amor se manifiesta de un modo concreto en la acogida, en el salir a abrazarnos de parte de Dios. Más abajo nosotros encontramos en el Papa siempre Juan Pablo II, un poco después, ya en el 2004, lo siguiente. Dice: contemplamos el rostro de Dios bueno y misericordioso, siempre dispuesto a ofrecer a todos los hombres su perdón, fuente de serenidad y de paz. Ya esto para nosotros nos está aclarando el Papa. Él ahonda en esa ternura del versículo 20 del capítulo 15 y nos dice cuánta riqueza encontramos en el corazón de Dios. Luego el catecismo de la Iglesia Católica a mí me gusta porque entra al tema de la conversión. Y dice así: el proceso de la conversión y la penitencia nosotros lo vamos a encontrar en la actitud del Hijo y del encuentro con su Padre. Dice entre otros elementos, dice, el centro es el Padre misericordioso de la parábola. Esto es importante entenderlo, es el núcleo. Después nosotros vemos cómo el Hijo se va, como en todo pecado. Hay una libertad ilusoria, y cree que despilfarrando, haciendo lo que quiere, va a ser libre. Después abandona la casa, experimenta la miseria extrema, la humillación profunda de cuidar cerdos, el desear alimentarse de las algarrobas propia de los cerdos, y después hasta que baja y toca fondo, entonces él reflexiona sobre los bienes perdidos. Ahí experimenta el arrepentimiento y decide declararse culpable ante su Padre. Eso es importante. Mira, desciende el hombre por su pecado, cuando experimenta el fruto de su pecado, él vuelve, reflexiona, y ese misterio grandioso es el milagro de recobrar la dignidad. Es el momento de retorno, de la acogida generosa del Padre, de la alegría. Por eso todos estos rasgos propios son los pasos de una auténtica conversión. Es hermoso cuando nosotros como hijos de Dios nunca perdemos de vista esta profunda experiencia tan necesaria siempre en la iglesia. Por eso hablamos de ¿qué? De una conversión permanente. Pero es importante que la vivamos, nos demos cuenta de nuestras sombras. Bien, estos son símbolos de la nueva vida. Cuando le dicen vístanlo, póngale el anillo, las sandalias, hagamos fiesta. Eso significa la nueva vida del Hijo de Dios, la vida divina dentro de nosotros, del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Esto es importante. Nuestra familia en la fe es la parroquia, nuestra comunidad eclesial. El corazón de Cristo entonces, solamente Él es el que pudo revelarnos el abismo de la misericordia de Dios Padre. Esto es hermoso cuando nosotros lo vemos desde el magisterio. ¿Qué piensa la iglesia sobre esta parábola? Bien, entonces ahora hemos explicado solo el Evangelio y hemos abierto ventanas recurriendo a lo que nos ofrece la Biblia Cleros, en la tradición y el magisterio. Hay mucho más, por supuesto, eso ya es cuestión de sentarse y dedicarle tiempo. Completemos entonces las otras lecturas. Dice así: el Éxodo narra la queja del Señor por la idolatría de su pueblo, en diálogo con Moisés, quien media para que el Señor recuerde su promesa hecha a Abraham de hacer de ese pueblo tan extraordinariamente adquirido una gran descendencia.
Ante esta mediación mosaica se aplaca la ira del Señor y se arrepintió de su amenaza inicial. Si tú quieres ver el vínculo literario entre esa conmoción, esa misericordia y la primera lectura del Éxodo, es cuando dice acá, se arrepintió de su amenaza inicial. Luego dice, literariamente, el arrepentimiento del Señor tiene un vínculo literario con su alegría por el pecador que se convierte, como lo narra San Lucas al expresar los sentimientos del padre del hijo pródigo. Lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besar. Esto ilumina el pasaje del Éxodo. Aquello es mínimo, lo que captamos. Aquí es la luz así esplendorosa que estamos viendo. Pero la experiencia más hermosa del pecador convertido la recoge San Pablo en su carta a Timoteo, colocándose primero él como pecador. Dice, el Señor vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Dice, de quien Dios, por su infinita y rica misericordia, se desbordó con tantas gracias en Pablo para que lo transmitiera a todos los pueblos paganos. Él es testigo de la misericordia de Dios. De este modo, puede afirmar con profundo agradecimiento cómo Dios le da un corazón puro y un espíritu firme, después de haber borrado su culpa. Eso es lo que recogía el Salmo 50. Mira la íntima relación del pensamiento en torno a la conversión y sobre todo a ese gran beso, ese gran abrazo, esa gran acogida, esa gran alegría de la misericordia, que es lo propio del corazón de Dios en sus entrañas más profundas. Bien, finalmente quiero invitarte para que hagamos la tarea de ahora. Eso que hemos escuchado, mira cómo hemos entrado, ahora estamos investigando, estamos entrando para entender lo que tenemos a mano. Y eso no tienes que comprar otros libros. Basta que te uses la Biblia Clerus. Dice acá, vas entonces a sintetizar y me lo vas a dar con datos, usando los elementos de análisis literario y después lo que hemos explicado. Me vas a hablar de dos elementos, de la conversión y de la misericordia, en las lecturas del 24º domingo del tiempo ordinario. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí